Bien, buenos días. Se escucha bien por lo menos. Hay varios que no saludé porque llegaron aquí un ratito después del inicio de la reunión, pero muy contentos de verles. Como la hermana decía, nosotros vamos a salir de viaje con mi esposa. Vamos a ir un poco lejos de luna de miel prácticamente, pero más que todo quiero sus oraciones, de verdad. Los niños van a quedar y queremos que no pase nada como siempre uno desea. Así que sus oraciones son importantes para ellos y también para que nada de las actividades merme demasiado de manera que la actividad de la iglesia permanezca. No soy yo fundamental, no soy el dueño de la iglesia para nada, así que queremos que siga existiendo reuniones, usted venga con el mismo deseo y gozo de escuchar su palabra. ¿Ok? Bien, vamos a lo que nos convoca. Abra su Biblia, vamos a pasar a Mateo capítulo 20. Y quiero saber si tiene buena memoria, si es que ha aprendido estas últimas semanas, para que me diga qué es lo que hemos estado viendo las últimas al menos 4 semanas. ¿Qué tema fundamental de la Biblia hemos tratado en el capítulo 19, a partir de la historia del joven rico, que ya lo hemos explorado bastante, y le quiero hacer esa pregunta porque eso tiene concordancia con lo que vamos a ver hoy día. A pesar del cambio de capítulo, sigue siendo el mismo tema. En una palabra, ¿qué es el tema que hemos estado viendo? A ver si alguien se atreve a dar la respuesta. ¿Qué hemos visto las últimas 4 semanas? ¿Qué tema de la Biblia ha sido tratado? El tema principal, el tema que está detrás de cada una de las historias que va contando el Evangelio. La salvación. Muy bien, un 7. Bueno, el tema de hoy también tiene que ver con la salvación, porque el tema de la salvación es el más importante de toda la Biblia, pero específicamente con el aspecto de la gracia, que también hemos estudiado los martes, por lo tanto va a complementar bastante en lo que hemos visto los martes. Pero el tema de la gracia siempre trae un problema, un cierto dolor de cabeza, porque cuando hablamos de la justicia de Dios y la gracia parecieran no conectar, parecieran que hubiesen hasta discriminación arbitraria de parte de Dios, el dar su salvación por gracia al que quiere, y tenemos conflictos con ese tema de la salvación por gracia, que así es como la Biblia lo enseña. Y por eso creo yo que en particular la parábola que vamos a leer hoy día aclara mucho ese aspecto. Jesús ciertamente sabía, porque ya en el diálogo con los apóstoles, a partir de lo que pasó con el joven rico, ya estaba mostrando Jesús la no comprensión de sus apóstoles con respecto al tema de la gracia, al tema de la salvación, al tema de la justicia, conceptos que van un poquito van en paralelo. Y por esa razón, creo yo, por el aspecto de no entender bien la gracia, él hace esta parábola, una parábola un tanto extensa que se conoce como la parábola del trabajador de la hora undécima. Ahí vamos a explicar a qué se refiere todo eso. Pero tenemos que aclarar estos conceptos porque siempre el ser humano parte de su relación con Dios con un aspecto equivocado. Siempre pensamos que Dios nos debe algo, que Dios tiene que darme el cielo y así tantos malentendidos. Por eso que Jesús hace esta parábola, insisto, para aclarar estos conceptos. Y si todavía a usted le causa confusión o si lo hemos visto los martes y no ha sido suficientemente profundizado ese aspecto, hoy día espero que el Señor nos ayude a entender bien lo que es este tema de la gracia, de la justificación, por su buena voluntad. Así que pasen adelante nomás los que vienen llegando. Tomen asiento porque vamos a leer y orar por esta parábola. Entonces, abra su Biblia en Mateo capítulo 20 y vamos a pedirle que se ponga de pie también para que despierte un poquito. No, son mentiras. Para que leamos juntos y en voz alta estos versículos. Dice así, Mateo 20, versículo 1 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario el día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo:
y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez del... Exacto. Cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, y también vosotros a mi viña. Ah, no, perdón, perdón, es que me equivoqué en mover aquí el cursor. Estoy leyendo, no, estamos en el 6, ¿no es cierto? Y saliendo cerca de la hora 11, ahí, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Amén. Tome asiento. Vamos a orar por esta parábola. Muy interesante de analizar. Bueno, Señor, te damos gracias por estar reunidos en tu palabra, Señor. Que tu palabra nos guíe, que nuestra palabra nos conforte, que tu palabra haga, Señor, lo que nadie puede hacer por otro, Señor, que es cambiarnos, que es transformarnos, que es hacernos hijos tuyos, siervos verdaderamente dedicados a hacer tu obra. Señor, una vez más, con reverencia venimos aquí para querer aprender, Señor, solamente lo que tú hablas, solamente lo que tú dices, y que nada de lo que yo pueda, Señor, hacer de interpretación sea algo propio mío, sino que vaya en relación directa a lo que también el resto de la Biblia enseña y comenta, Señor. Bendice también a mis hermanos para que tengan la disposición, Señor, en el corazón, en sus oídos, en su mente, de recibir esta palabra tal como tú la enseñas, de manera que también pueda ser vista con un ojo, Señor, de la fe, con los ojos, Señor, en ti. Una vez más, agradecido, Señor, y también pedimos por las redes sociales, por lo que se va a publicar, que muchos lleguen a entender estos conceptos, Señor, que tú pones en esta parábola. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos una parábola que analizar y como usted sabe, siempre Jesús cuando quería enseñar algo con profundidad lo hacía a través de parábolas. Las parábolas no son más que historias terrenales o historias de nosotros, de la tierra, de los humanos, pero que tienen una significación espiritual. Siempre debemos entender así la parábola. No es una historia real, por supuesto, es una historia que Jesús fabrica o presenta para enseñar algún principio, para entender alguna realidad del cielo. Por eso que de hecho usted comienza leyendo que el reino de los cielos es como, es una comparación. Él quiere poner de manifiesto, sobre todo cuando usted lea la Biblia, que hace casi siempre lo mismo con las parábolas. Él pone y ejemplifica diciendo que el reino de los cielos es como y hace una historia. Porque el reino de los cielos es mucho más complejo, por supuesto, mucho más difícil de entender, pero con una historia breve, con una historia, en este caso, bastante también corta, nos puede ir haciendo una idea de lo que es el cielo, de cómo son las cosas allá. Y como les decía, esta parábola tiene la gran importancia de enseñar y aclararnos el concepto de la gracia salvífica, la gracia por la cual uno es salvo.
y tenemos que entenderla con detención porque siempre este concepto, cuando uno lo examina en otros textos, siempre trae un poquito de confusión o de la idea de un Dios discriminador o injusto, que da su gracia, su salvación al que quiere. Y no como nosotros pensamos, que a veces es por mérito las cosas. Por eso tenemos que analizarla bien. Y bueno, y la historia, primero analizando en qué consiste la historia, es la historia de un padre de familia que tiene una viña. Acá nosotros, en esta cuarta región, hay hartas viñas que producen pisco, ¿no es cierto? Hay varios aquí de los hermanos que también están involucrados en esos temas. Y probablemente se van a ver reflejados tal vez en este padre de familia, en este hombre que es dueño de la viña y que requiere obreros para el trabajo, porque se da justamente en estas fechas que se necesita hacer la cosecha. Y la cosecha en breve periodo requiere mucha gente, requiere un alto porcentaje de obreros que hagan ese trabajo rápidamente antes que venga el cambio de tiempo, las primeras lluvias, la uva se pudra y se pierda la cosecha. Y es muy probable que esto también pasaba en Israel y era algo muy común en todos los lugares donde hay viña. Este padre de familia nos dice la parábola que sale a buscarlos temprano en la mañana. Nos habla entonces de una necesidad urgente de solucionar este tema muy tempranamente, antes de que salga el sol, ya vamos a ver por qué, y va a contratar a personas, en primer lugar, por el pago de un denario, que era efectivamente el jornal del día, lo que se paga al trabajador por el día trabajado. En ese sentido, la parábola nos muestra una realidad, la realidad de que en ese entonces se pagaba libremente y se acordaba el precio. El precio era establecido, era bastante conocido, era similar un poco a lo que vemos hoy día. Hay una ley que marca los sueldos, pone un sueldo mínimo, un sueldo piso, y también para los obreros en las diferentes construcciones vemos que más o menos ganan, de acuerdo a sus capacidades, un monto por día. Y nos habla de los horarios. Yo quiero traerle a colación y recordarle cómo es el tema de los horarios, cómo se dividía el tiempo para los judíos. Y se parece un poco a lo que nosotros en horario de invierno tenemos. Tenemos más o menos unas 12 horas de sol, 12 horas de noche. Y ellos partían el horario, ¿no es cierto? O la hora cero era nuestras 6 de la mañana, cuando salía el sol, era de sol a sol. Entonces, en la hora cero, la hora primera era las 6 de la mañana. Este hombre sale muy temprano, probablemente a las 6, y luego dice que 3 horas después, ¿no es cierto?, sale a buscar más trabajadores, es decir, como a las 9 de la mañana. Después vuelve a salir, nos dice, a las hora sexta, que vendría siendo las 12 del día. Y después de la hora sexta nos dice la hora novena, antes de la hora undécima. Novena, ¿cuál sería la hora? Si usted calcula bien, las 3 de la tarde. Muy bien. Recuerde que Jesús estuvo crucificado entre las 12 y las 3 de la tarde. También estuvo 3 horas en la cruz. Y finalmente hace algo que uno dice, parece que este hombre tenía mucha necesidad de solucionar pronto su cosecha, que sale a la última hora, a la hora undécima, que vendría siendo las 5 de la tarde, cuando ya quedaba tal vez una hora de sol. Uno dice, es extraño, pero parece que había necesidad, apremiaba sacar la producción para que no se arruine, como le decía, y sale aún así al último momento, a la última hora, a buscar trabajadores. Y había gente que no estaba trabajando, que a lo mejor estaba en una plaza, como aquí sucede ahí en el semáforo, que esperan que alguien les dé un pololito, una peguita. Y ahí entonces les dice, ¿por qué no están trabajando? Es que nadie nos ha convidado a trabajar. Perfecto, entonces vayan a trabajar. Y a todos los que les saca a trabajar después de las 6 de la mañana, les dice, yo les voy a pagar lo que es justo, lo que es justo. Y repite eso varias veces por el fin ilustrativo que tiene esta parábola. Posteriormente nos dice que llega la noche, vemos ahí al padre de familia, al dueño de la viña, llamar al mayordomo y decirle, vas a hacer los pagos, pero lo vas a hacer de la siguiente manera. Vas a partir pagando a los que llegaron últimos, es decir, los que llegaron como a las 5 de la tarde. Y por supuesto que cuando reciben el pago, ellos se sorprenden seguramente, nos lo dice ahí, porque les paga un denario, lo que se paga por el día completo de trabajo. Y los últimos, claro, no dicen nada, reciben ese pago y se van. Pero viendo eso, los primeros, los que fueron contratados a las 6 de la mañana y que estuvieron, como lo dice el texto, todo el día trabajando,
por el calor del día, por el tiempo trabajado. ¿Qué pensaron dentro de sí? Entonces cuando me llegue a mí, el pago seguro va a ser el doble, el triple, 10 veces más si he trabajado 10 horas más que los primeros. Pero, oh sorpresa, vemos ahí que no sucede así. Que la sorpresa es grande cuando ellos reciben exactamente lo que el padre de familia le había prometido. ¿Qué le había prometido? Un denario, porque ese fue el acuerdo que tomaron con él. Y a los demás le dice lo que es justo, pero es el mismo pago. Entonces uno empieza a tener conflictos al leer la parábola. ¿Por qué hace esa distinción? Si es lógico, para nuestra lógica humana, por supuesto, que el que trabaja más merece más. ¿O no? ¿O yo estoy el único pensando así? No, eso es lo que pensamos siempre. Y por eso nos dice en este versículo que estos hombres empezaron a hablar, a murmurar, a decir, oh, este jefe, bueno, siempre lo hacemos, hablamos mal contra el jefe, ¿quién no? Excepto contra mí, que yo soy muy buen jefe, entonces nadie habla mal de mí. No. Pero hablamos mal contra los jefes, decimos que es injusto, decimos que esto no debe ser. Siempre tenemos, mire, piénselo, premisas sobre la justicia, premisas sobre lo que corresponde, premisas sobre algo. A veces en acuerdos de palabra, en acuerdos simples, a veces nos quejamos que cuando uno dice voy a hacerlo así, con los hijos pasa mucho, yo te voy a hacer esto, tú vas a hacer esto, aquello, y se confunden y dicen, es que no entendí que era así. Es que a veces nosotros, nuestra mente pecaminosa, a veces deforma incluso los acuerdos para nuestra conveniencia. Aquí, y ahí viene la respuesta muy contundente del dueño de la viña, que le dice, pero amigo, yo no te hago agravio, yo no te estoy insultando, no estoy pasando por encima tuyo. ¿Qué convenimos? ¿Qué es el acuerdo que teníamos? Un denario. Perfecto, ahí está tu pago, anda y vete, tranquilo. Yo no te estoy haciendo en el fondo ninguna injusticia al respecto. Eso es lo que convenimos, eso es lo que estábamos de acuerdo. Y yo te estoy pagando exactamente lo que quiero. Ahora, ¿qué pasa con los otros? No lo dice directamente en respuesta, pero dice, pero si yo quiero ser bueno con los otros, si yo quiero pagarles lo mismo que a ti te pagué, ¿qué importa? ¿Qué te importa a ti porque yo soy bueno acaso? Eso te da envidia y ese versículo es clave para este entendimiento. Porque los recursos, por supuesto, son del padre de familia, del dueño de la viña. Y a veces, por supuesto, en esa supuesta bondad que tiene otro con otros, nosotros mirando eso, decimos es que es injusto, es que no debe ser, es que no debería haber sido así. Nuestra percepción de las cosas es equivocada y ese es el elemento que Jesús quiere mostrar aquí. Y esto tiene que ver todo con el tema de la salvación. Y Jesús cierra la parábola con un pasaje que ya habíamos leído, con el pasaje que está en Mateo 19, diciendo que los primeros serán postreros y los postreros primeros, algo que ya le había dicho a los discípulos. Y agrega porque muchos son llamados y pocos escogidos, que vamos a analizar también. Pero todo este parábola y todo este escenario tiene que ver, y esta es la interpretación, y vuelvo a insistir, tiene que ver con la gracia de Dios, con la justicia de Dios, de los conceptos difíciles de la Biblia con respecto a la salvación. Debe ser para nosotros ser el tema más importante, porque la salvación, como dijimos, es el tema más importante. Y tenemos conflictos con esto. Y si lo conectamos con lo que venía Jesús haciendo con el joven rico, ¿ya? Vamos a entender mucho mejor esto, porque es un continuo, a pesar de que hay un cambio de capítulos del 19 al 20, temáticamente está tratando el mismo tema, el tema de la salvación, el tema de que la salvación no es por obra, no es por mérito. Recuerde lo que pasaba con el joven rico. Él llegó donde Jesús pensando que lo había hecho todo, que había cumplido toda la ley. Pero Jesús le dice, en el fondo, para entrar al cielo tú tienes que ser perfecto. A ti te faltan cosas, aunque tú a sí mismo, en tu propia idea, ya tienes el cielo ganado, como mucha gente lo cree, te falta ser perfecto. En realidad, la única manera, si fuese por méritos humanos, de entrar al cielo sería bajo la premisa de la perfección moral. Y por eso al joven rico le dice, mira, si vendes todo lo que tienes y lo das a los pobres y me sigues, entonces vas a estar en el cielo. Porque efectivamente de todas las otras cosas las cumplía, pero eso le faltaba. Y así entendemos que el cielo tiene que ver no con mérito, porque cuando deja a ese hombre, a ese joven rico con muchas capacidades, con muchas virtudes, entre comillas, fuera del cielo, entonces los discípulos, los que estaban escuchando la historia, llegaron a preguntarse, bueno, entonces, ¿quién va a ser salvo?
Si este hombre, el mejor de los que había visitado a Jesús, no puede entrar y se va triste porque no puede entregar lo que tiene y dárselo a los pobres y seguirlo, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y acuérdense lo que lo analizamos. Jesús dice, bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que dar el cielo a alguien, la entrada al cielo no es de los hombres, es del cielo, es de Dios. Y explicamos ya ese pasaje, pero ahora seguimos en la discusión porque probablemente los apóstoles siguieron consultando, en sus mentes seguía rumiando, decimos, dando vuelta a la idea de que a lo mejor no hay justicia en esto. Parece que las cosas, es raro entender a este Jesús porque toda su cultura y la cultura generalmente es entre nosotros en base al mérito. La justicia la establecemos en base al derecho. Eso es lo común para nosotros, eso es lo que nosotros entendemos. Pero no entendemos la gracia, no entendemos el sistema de la gracia, que es el sistema de entrada al cielo. Es ajeno a nosotros. Nosotros entendemos la justicia. ¿Y cómo la entendemos? Por medio del mérito, porque esa es la justicia bajo el derecho. Es decir, si hay un joven aquí que se esfuerza, que estudia, se saca buenas notas, saca buen puntaje, entonces merece ir a la universidad, porque hizo el esfuerzo. Si, por ejemplo, vemos lo contrario, alguien que delinque, alguien que hace algo malo, que decimos que merece una pena, merece una sanción, merece la cárcel. Eso para nosotros es lo justo. Pero el sistema de la gracia de Dios, y ese es el punto, no opera así la justicia de Dios. Opera en base no al merecimiento humano, opera bajo la premisa de lo que Dios es. Y esto lo voy a poner subrayado, quiero que lo repita. No lo voy a decir repita conmigo, pero entienda esto. La gracia opera bajo la premisa de lo que Dios es. Ojalá se recuerde esa frase. ¿Qué significa eso? Que porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios nos ama, porque en sí mismo es así y es soberano para decidir todas las cosas, es que entonces Él puede decidir sobre quién se salva y quién no. Mire lo que estoy diciendo de nuevo. La premisa para entender este concepto de la salvación por gracia es porque la gracia es de Dios y tiene que ver con las características de Dios. Un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que ama, que tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Por eso que es difícil de entender, por eso que nos cuesta. Y aquí en la parábola, y volviendo al punto, se nos muestra, por supuesto, estas cosas en la historia. Te va a decir, pero no sé, no lo entiendo todavía. Vamos a ir desmenuzando esta parábola para que le quede más claro. Tenemos primero, en principio, que tenemos este hombre le va a dar a todos lo mismo. Ese es el principio también de la salvación. Todos vamos a tener el cielo. El cielo es uno solo, no hay un cielo mejor, un cielo peor para unos y otros. Sino que así como el denario es una paga, que en este caso es universal para todos los trabajadores, es lo mismo, el cielo para todos. No hay privilegios de mayor cielo o menor cielo. O es cielo o es infierno, punto. Es pago o no pago, podríamos relacionarlo así. Y el trabajo que estos hacen, bueno, por supuesto, y la recompensa o el pago en relación a las horas, podríamos verlo, sí, en relación, en parte, al mérito, porque el trabajo, por supuesto, la obra, puede ser representado en mérito. Por eso ellos esperaban que hubiese mérito para ellos para ganar más. Pero el punto es que para el cielo no vale el mérito, no valen las obras. Una persona no va a ganar más cielo porque es mejor persona, sino que ganamos el cielo por la gracia. Vuelvo al punto. Por lo tanto, aquí, aunque se establece un poco el pago como algo importante, no es el tema de ganar más o menos, sino acuérdense que hay diferentes horas y eso se relaciona con el llamado de la persona. ¿A qué me refiero? Que personas, por supuesto, a lo mejor desde chico conocieron al Señor y vivieron toda su vida siendo cristianos, estando en la iglesia y perfectamente, claro, van a estar en el cielo. Algunos piensan que esta parábola justamente es dada a los judíos en relación a que, sobre todo los sacerdotes, se creían más justos que otros. Y ellos pensaban que tenían el cielo asegurado. Habían trabajado como los trabajadores todo el día y les correspondía el cielo. Sí, a lo mejor si han confiado en Cristo van a tener el cielo. Pero hay una diferencia ahí en las horas para decir lo mismo que hoy día ocurre,
que aquellos de nosotros que entraron cuando más jóvenes y por fe creen en Jesús van a estar seguros en el cielo, como pensemos en el ladrón al lado de Jesús, que en sus últimos momentos, en su último aliento de vida quizás, reconoce a Jesús y también Él está en el cielo. No sé si había pensado sobre esto, pero a mucha gente les parece que la historia del ladrón al lado de Jesús es también injusta. ¿Cómo puede ser posible que un hombre, siendo condenado, estando en su misma condenación, pagando por sus pecados, en el último momento, en el estertor de su vida, cuando ya estaba por morir, venga y diga, Jesús creo, llévame al cielo, y Dios lo deje entrar? Compárenlo con la situación del joven rico. El joven rico activamente estaba buscando entrar al cielo. Él se estaba portando bien, estaba haciendo todo de sí, y al parecer no lo entró. Entonces, si usted analiza a esas dos personas, que son personajes bíblicos, usted diría, oye, pero Dios es injusto en este sistema. ¿Cómo le provee el cielo a alguien que en último momento se arrepiente y confiesa a Jesús y cree en Él, porque eso hace el ladrón, versus este hombre que hacía todo su esfuerzo y tuvo todas las ventajas para lograrlo y no entra y no queda? Eso es injusto, eso es arbitrario, es una discriminación. Y tal vez, si estuviésemos como los apóstoles en este momento pensando sobre este asunto, también pensamos lo mismo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y vamos a tener que ir un poco más atrás sobre la base o sobre desde dónde surge esta falsa discriminación que Dios podría sentir que hace con respecto a la salvación. Es por el hecho del tema de los derechos, el tema de los famosos derechos humanos que hoy día está tan de moda. Esta sociedad exalta mucho esos conceptos. Y hay una discusión, ciertamente, en la política, te lo puede ver, con respecto a cuáles son los derechos del ser humano. ¿Cuáles son realmente los derechos? ¿Solamente el derecho a la vida, el derecho al derecho a propiedad, al tener cosas? ¿O hay derechos? Por ejemplo, el otro día veía una discusión que le interrogaban a un candidato y le decían, ¿tiene un preso el derecho de ser visitado, por ejemplo? ¿Es un derecho humano que él pueda ser visitado? Hablando de las cárceles de Bukele, que parece que no les permiten la visita. Y hablan de derechos todo el tiempo. Si usted ve en la televisión, muchas de esas cosas son difíciles para poder poner una opinión, por supuesto. Pero yo quiero que entendamos la condición, si es que tenemos alguna condición de derecho basado en la Biblia o bajo la mirada de Dios, bajo nuestra relación con Dios, porque eso es lo importante. Derechos sociales, eso se podrán discutir, eso es un tema separado de lo que la Biblia nos enseña. Es si hay derechos con Dios, si nosotros tenemos algo para decirle, Dios, tú tienes que darme el cielo. Podemos parar y decir, Señor, ¿me merezco el cielo o no? Y realmente, si veamos, y quiero solamente citar un texto para aclarar este punto, si vamos al Antiguo Testamento y de siempre Dios nos ha avisado que no es así, que le voy a dar la mala noticia, que usted no tiene ningún derecho, ninguno de los que dicen los políticos que tiene. Derecho a propiedad, derecho a la vida, no tiene ese derecho. Capaz que las redes me censuren por decir esto, pero vamos a entenderlo por la palabra. Mire, vamos a leer un texto que está en Daniel, capítulo 4, versículo 35. Creo que lo van a proyectar. Y es interesante que este texto, el que lo escribe, el quien, digamos, lo hace Daniel, lo escribe Daniel, pero de dónde salió, de la boca que salió esto que vamos a leer, es de un rey llamado Nabucodonosor. Un rey muy importante, que fue dueño de un imperio de los más grandes, por supuesto, el imperio babilónico. El famoso imperio que hizo las 7 maravillas del mundo antiguo. Una de esas 7 maravillas era los jardines colgantes de Babilonia. Él tenía muchos recursos, hizo obras esplendorosas. Y este rey, teniendo tanto poder, claro, se ensoberbeció, se enalteció y empezó a decir, bueno, cosas que no tenía que decir. Que él era el más importante de todos los reyes del mundo, que su reinado nunca se iba a acabar, él era el mejor. Y por supuesto que Dios, a través de Daniel, le advierte que no haga esas cosas. Y aunque él siguió en esa idea, lo que hizo Dios fue castigarlo de alguna manera y hacerlo ver quién era el dueño de todo el mundo y de todas las cosas que él tenía. Y este hombre se vuelve loco. Tiene que leer todo el capítulo, todo el libro de Daniel si quiere entenderlo. Él se vuelve loco temporalmente. Y temporalmente en esa locura
Él se transforma igual que un animal. Él pastaba, comía con las vacas, comía pasto. Y estaba tan loco que ni siquiera dormía en su cama, dormía bajo el rocío de la noche, afuera, igual que un animal. Y cuando él vuelve a su estado, Dios termina con ese periodo de locura y de desorden mental, entonces él va a decir esto sobre Dios, porque entiende que Dios es el único soberano y el más importante de toda la tierra. Dice, y leamos juntos, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, está hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mire, él entendió por la parte más difícil y dura, por una experiencia de vida lamentable, de quedar loco y sufrir por eso, entendió quién era Dios y quién era él. Y él, al decir que los habitantes de la tierra no son nada, tenemos que entender que eso es realmente lo que somos. No somos nada para Dios, aunque suene difícil de tragar esta idea, de absorberla. Y no es que quiera denostarnos entre nosotros o denostar lo que usted es, sino que verdaderamente analicemos en profundidad qué somos, por qué estamos aquí en la tierra, por qué existimos. Piénselo un momento, si no es tan difícil. La Biblia en Génesis enseña que el hombre es polvo, es barro. Que Dios había creado todas las cosas, por supuesto, Él las creó, no cabe duda. Pero quiso hacer algo especial en una parte de su creación y tomar barro y formar un hombre y darle cierta autoridad, inteligencia, capacidad y autoridad sobre las otras cosas creadas. Pero, ¿qué somos nosotros? En esencia, barro, un poquito más inteligente, un poquito que se mueve, que toma incluso decisiones y bastante malas algunas. Pero eso somos en esencia, lo mismo que la creación. Y yo no veo que las plantas anden reclamando a Dios o los animales anden reclamando a Dios o pidiendo algún derecho. Es más, este mundo que nosotros pensamos que es nuestro, no es nuestro. Cuando Dios levanta al hombre, lo crea, Génesis 1, 28, ¿qué le dice? No le da el mundo, no le regala el mundo, le dice, ahí está el mundo, es tuyo, haz lo que quieras. Le da una responsabilidad de sojuzgar, que significa de administrar y enseñorear y ordenar las cosas. Pero nunca Dios nos ha dado el mundo, este mundo no es nuestro. ¿Dónde está el derecho de propiedad entonces? ¿De qué es dueño usted? Esas son convenciones sociales. Pero desde la teología, desde la palabra de Dios, Dios nunca me ha dado nada. Aún su esposa, aún sus hijos, tampoco son suyos. Dice la palabra herencia de Jehová son los hijos. Y cosa de gran estima, no son nuestros. Dios proveyó, Dios nos permitió tenerlos y que fueran engendrados, porque Él nos creó así, con capacidad reproductora. Entonces, los hijos que decimos que son nuestros, tampoco son nuestros. La esposa es una compañera, pero acuérdese de dónde salió, del mismo hombre al ser creado, de la costilla de Adán. Es una extensión nuestra. ¿Y de dónde venimos todos entonces? Del mismo barro, de la misma creación. Por lo tanto, Dios nunca nos ha dicho, esto es tuyo, este es tu derecho. En el mundo, en lo que tenemos. Solamente estamos para administrar el mundo. Y aún así lo hemos hecho mal. Entonces, ahora pregúntese, ¿tengo derecho al cielo? Si ni siquiera nos ha dado la tierra, el cielo es de Él, con mayor razón. ¿Tenemos algún derecho de irnos al cielo porque queremos, porque lo decidimos? Si el cielo es de Él. Ya deberíamos golpearnos con una piedra en el pecho porque nos ha dado todo en este mundo para subsistir, para existir siquiera, y para disfrutar de lo que ya hay. Porque usted respira, porque usted ve el sol, porque usted se mueve, porque usted tiene salud, hasta cierto punto, la mayoría estamos con salud aquí. Y ya con eso deberíamos callarnos la boca y no pedirle a Dios nada. Imagínense cuando la gente exige a Dios, de alguna manera, irse al cielo. Yo merezco el cielo. ¿Cómo me voy a parar ante el Creador y decir, yo tengo que ir donde tú estás, donde tú vives? ¿Con qué derecho? Vuelvo a preguntar. Y ahí está el malentendido. Nosotros no somos nada.
Y lo que Dios hace sobre nosotros, en el cielo y en la tierra, nadie le puede decir nada porque Él es absolutamente soberano. Por eso dice el texto, entonces, con tu mano, nadie le puede decir qué haces. Nadie le puede pedir explicaciones. Ninguno de nosotros tiene ese tal derecho famoso, ni para la tierra ni para el cielo. Entonces, cuando nosotros no partimos de este punto, cuando no entendemos eso primero, entonces todas las objeciones que hacemos acerca de Dios y de mi salvación y de mi derecho se caen. No tienen vigencia, no tienen validez. Entonces el sistema de derecho que usamos nosotros para convivir entre nosotros, de dar lo que merece al que hace el esfuerzo y dar, ¿no es cierto?, castigo al que incumple alguna norma, es de nosotros, es para nosotros, es para nuestra convivencia. Pero no podemos usar ese sistema para las cosas de Dios, para ir al cielo, porque es otro sistema, le insisto. El sistema de Dios es bajo la gracia, es bajo lo que Dios es. La premisa es que yo soy bueno y yo dejo entrar al que quiere. Yo hago lo que quiero, yo decido lo que quiero. Y nadie me va a decir, no lo haga. Eso está diciendo el texto. Y eso también en parte nos está mostrando la parábola. Y por eso Dios no le hace injusticia. Mire, volvamos a este tema de la parábola. La gente podría sospechar, como les decía, con respecto a la salvación, injusticia. Cuando vemos a un joven rico haciendo esfuerzo y que no puede entrar, versus el ladrón al lado de la cruz, que en último minuto Dios le concede el paraíso y le promete estar con él ese mismo día. Uno compara a estas dos personas y dice, bueno, el sistema es injusto. No, no es injusto. Y es lo que le aclara, ¿no es cierto?, el padre de familia con respecto a lo que acabamos de leer. El padre de familia, el empleado que estaba hablando, le dice, no te hago ningún agravio, te estoy pagando lo que convenimos, lo que habíamos hablado. Y por supuesto, ese pago no es injusticia a los otros, el pago de darle más, sino que está en base a lo que el padre de familia es, que también era bueno y representa a Dios de manera perfecta. Él, como es bueno, quiere darle más a los otros. Quiere dar la misma salvación a otros. A personas que a lo mejor toda la vida se han comportado, han estado en la iglesia. Claro, a veces esas cosas nos traen las consecuencias que vemos aquí en el texto. La envidia, en primer lugar, que nos muestra cuando el padre de familia le dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, versículo 15, o tienes tu envidia porque soy bueno. Cuando entendemos que la salvación es por gracia, por misericordia de Dios, no por un mérito, una de las cosas que trae ese malentendido cuando lo enfrentamos mal es generar envidia. Envidia y sobre todo se lo voy a decir hoy día en nuestro siglo XX, que no tiene los problemas en ese entonces que eran los judíos versus los gentiles. Acuérdense que los judíos se sentían el pueblo escogido, los únicos herederos del cielo, y ahora viene Jesús a abrir la salvación a los que no eran judíos. Probablemente los judíos sentían envidia. ¿Por qué? Si ellos no tienen tu palabra, ellos no hacen sacrificio, ellos no se esfuerzan, no vienen al templo. Eso generó en la iglesia primitiva algún recelo. Los famosos judíos más conservadores decían, no, tienen que circuncidarse, tienen que seguir las normas como nosotros. Y el apóstol Pablo dice, no sale eso, no dice eso y entiende que solamente es por fe en Cristo, la salvación. Entonces, hoy día, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo sale la envidia en nosotros cuando nosotros empezamos a mirar a nuestro hermano y decir, ¿por qué él se va a ir al cielo? Y se lo digo especialmente cuando las personas han cometido incluso delitos serios en nuestra sociedad y Dios los salva. Pensemos en esas conversiones en la cárcel. Esa gente que está retenida, nunca en su vida escuchó de Dios, nunca en su vida tomó una Biblia, pero en la cárcel se le predica el Evangelio y cree. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, este es un falso, este es un hipócrita, él se está falsamente arrepintiendo? No es un genuino cristiano. Él no es como yo en el fondo, estoy envidiando su privilegio que Dios le otorga de entrar al cielo. Y a lo mejor no envidiamos a personas así, pero entre nosotros, no, es que él llegó recién, él no sabe mucho la Biblia, él tiene problemas y sigue pecando. Y nosotros empezamos a hacer juicios de valor con respecto a la salvación de otros.
Generamos envidia. Hay un ojo maligno ahí que observa y que empieza a murmurar, que es lo que hacía este hombre. Y esos hombres que habían recibido el cielo, recibieron su denario, pero comparándose con otros, se sienten que son mal estimados por Dios. Imagínense los discípulos escuchando esta historia. Ellos que seguían y habían preguntado en el capítulo anterior, ¿qué vamos a recibir nosotros si hemos dejado todo por seguirte? Ellos también tenían a lo mejor cierto afán de envidia, de compararse con otros que Jesús sanaba, limpiaba, los traía a ser sus discípulos, versus ellos que habían dejado todo. Jesús eso ya lo vimos, les contesta a eso. Pero siempre cuando entendemos que la salvación es por gracia, no por mérito, no por obra, no por esfuerzo, empezamos a hacer las odiosas comparaciones y surge la envidia. ¿Y por qué Dios lo hace así? Porque Dios justamente quiere que nosotros anulemos esa envidia y también, en segundo lugar, destruir nuestro orgullo humano, nuestro orgullo que siempre está reflotando. Es envidia y orgullo lo que trae cuando no entiendo a Dios y empiezo yo a poner mis normas para entrar al cielo. Y por supuesto que la Biblia también nos contesta que no quiere orgullo, que no quiere que nadie pueda decirle a Dios, yo lo merezco. Y eso lo dice claramente el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, porque también ahí en la iglesia de Corintios también habían problemas de murmuraciones, de cristianos más infantiles, digamos, personas que no eran muy claras, no entendían todavía, estaban recién llegando a la iglesia. Habían unos pocos nobles, había gente de estrato social bajo, es decir, esclavos. Había una iglesia bien diversa, que venían del trasfondo griego, de adorar a otros dioses. Entonces, claro, también la gente murmuraba, habían supuestamente cristianos que eran de Pablo, otros de Apolos, y había ese infantilismo espiritual. Y Pablo, escribiéndole en su primera carta, les habla de este tema que es de Dios, que es quien escoge Dios. Y en 1 Corintios 1, 27, 29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Es decir, ¿quiénes somos nosotros para decir este merece entrar a la iglesia, sentarse con nosotros o ir al cielo? Este ha pecado mucho, este es muy pecador, yo le conozco su vida pasada. Yo sabía que andaba en fiesta y mientras yo estaba en la iglesia, yo mientras leía la Biblia. ¿Quiénes somos nosotros para poder poner un tope, un estándar que nosotros tampoco tenemos, porque somos igual de pecadores? Ese es el punto. La salvación a todos nos rebaja a la misma cosa, a no ser nada, a ser solamente pecadores. Y si Dios escoge a uno o a otro, eso es decisión de Él. Y a veces lo hace así, escoge a lo más vil de este mundo, a lo más débil de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a lo que se cree ser algo. Por eso dice, y lo menospreciado escogió Dios y a lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir, él merece estar en el cielo o no merece. Eso es tema de Dios. Dios con cada uno de nosotros. Es personal la salvación, lo hemos dicho también muchas veces. Y más que hacer la crítica, más que ver qué pasa con el otro, si está bien o mal, preocupémonos de cada uno. Preocupémonos de su vida en particular. Si hemos escogido, o sea, si Dios nos ha llamado, al último tiempo, en nuestra vejez, en nuestra edad más adulta, bueno, ya tengo el cielo. Por eso que el último capítulo también tenemos que analizar, porque al decir los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, está hablando de eso, en parte. De cuándo Dios me llama. Pensemos que estaban los apóstoles y a ellos le está haciendo esta parábola también, que habían dejado todo por seguir y que probablemente en su vida se iban a encontrar con muchos hombres y mujeres que a lo mejor a sus últimos tiempos, a sus últimos años iban a aceptar el evangelio, iban a creer en Dios y iban a estar en el cielo. Y ellos con todo el esfuerzo, con toda la abnegación, fueron los primeros llamados por Dios, los primeros escogidos. Y podrían tener una suerte también de envidia o de comparación con los otros.
Por eso les refuerza nuevamente, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Nosotros no sabemos en este orden temporal nuestro quién entra primero al cielo o no, quién se va primero con el Señor, se muere y se va. Y otros seguiremos aquí pelando el ajo hasta que Dios quiera. Pero eso no debe ser motivo de conflicto, ni de envidia, ni de celo, ni de resquemores. Es que Él merece, es que Él no, es que es mejor que yo y yo no. Me merezco el cielo. Esas cosas tienen que salir de nuestro lenguaje. Y finalmente, la última frase viene a cerrar el mismo concepto. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Vuelve a reiterar el mismo concepto. Esto no es por esfuerzo humano. E insisto, no es por esfuerzo humano la salvación, es por gracia, es porque Dios es bueno y se lo da al que quiere. Ciertamente hay un llamado, ciertamente hay lo que vemos comúnmente en la parábola y en todas las actuaciones de Jesús, es predicar el Evangelio, es hablar del reino, es hablar del cielo y del ofrecimiento que Dios le pide a todas las personas que crean en Él. Eso es genuino, eso es honesto, eso es verdadero. Pero el problema es que nosotros rechazamos a Cristo. Nosotros somos tan rebeldes, somos tan porfiados, que a no ser que Dios mismo nos cambie, no vamos a aceptar ese llamado. Por lo tanto, todos son llamados. En rigor, el Evangelio es para todos. Pero son pocos los escogidos y ese escoger lo hace Dios al cambiarnos internamente. Al quebrar nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestras maneras de pensar mal de Dios y de los otros. Se tiene que acabar eso en cada uno de los creyentes que van al cielo, porque de otra manera no va a entrar. Pero Dios llama, por supuesto, a todos, pero ciertamente Él escoge al que quiere escoger. Tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y Dios no es injusto en eso. ¿Por qué? Como lo dice también en Romanos, ¿puede decir el barro al alfarero, no me hagas así? ¿Tiene potestad el barro de decirle al que lo está haciendo, yo no quiero hacer esto, yo no quiero que hagas esto conmigo? ¿O no tiene el alfarero la libertad o la potestad o la autoridad de hacer lo que quiera con la masa? Esa es nuestra condición con Dios, una vez más. No somos nada, somos barro. Y Él puede decidir hacer con el barro lo que quiera, así como el alfarero puede hacer lo que quiera con el barro. Y es difícil porque empieza la envidia, empiezan las malas sospechas, empieza a criticar a Dios por injusticia. Y justamente lo que no quiere Dios es esto. Y por eso hace esta parábola, porque todavía estaba ahí en la mente de ellos. Bueno, entonces el pobre rico no entró, era nuestro mejor candidato. Pobrecito, y yo me estoy esforzando, bueno, ¿voy a entrar o no? Tenían inseguridades, como todo el mundo tiene inseguridad con respecto a veces a este tema. Pero si la salvación es por gracia, la salvación es segura, porque Dios la da. Y debemos regocijarnos. ¿Y cómo usted sabe si la tiene? Y esta es la aplicación principal de la historia. ¿Cómo sé si la tengo? ¿Cómo sé si soy salvo? Bueno, mírese a usted mismo, examínese, nos habla la Biblia muchas veces. Examínese a usted mismo. ¿Qué hace usted que venga los domingos temprano? ¿Qué hace que usted esté aquí escuchándome a mí, que soy medio aburrido para hablar? ¿Qué hace usted que quiera venir a la iglesia? Que si se compara, a lo mejor hace 10, 2, 3 años, los que sea, a lo mejor los domingos se dedicaba a lavar el auto y a hacer aseo, y le daba lo mismo. Y no tenía ni una consideración con Dios. Y pecaba y le daba lo mismo, y así echaba la vida para adelante nomás. Pero ¿qué hay hoy día? Si hoy día usted siente que eso es malo, que no debería ser, que debería escuchar la Biblia, que debe seguir a Dios, que hay algo diferente, hay un motor interno que lo acerca a Dios, eso, ¿sabe qué es lo que es? Es gracia. Es el regalo de Dios, es el Espíritu Santo, es el nuevo nacimiento que operó Dios en usted. Y sobre eso nadie puede opinar. Nadie de los que está aquí, nadie de los que están afuera, ni su familia, ni los que lo critican. Olvídese de esas malas habladurías. No, es que tú vas a ir a la iglesia, pero ¿realmente creí o no? Eso lo sabe usted interiormente. Y tiene que analizar sus motivaciones. ¿Por qué vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué quiero cambiar? ¿De dónde sale eso? Eso sale de Dios. Eso es de Dios. Y si lo tiene,
entonces tienes la gracia, es salvo. Y si no lo tiene, solamente le queda pedir a Dios. Y así también por otros. Porque a lo mejor usted está tranquilo, usted tiene ese cambio, usted lo ha vivenciado, usted se da cuenta, pero tiene a sus hijos, tiene a su familia, tiene a los más cercanos que no lo ve, que no lo tienen, que no vienen aquí por gusto, vienen obligados. Yo lo veo en mis hijos a veces. Pero como sea, y ahí está el tema, nosotros, ¿qué nos queda? No envidiar, no creerme más cristiano de primera categoría, de segunda categoría, no. Es sencillamente orar. Y eso hacemos los domingos en la mañana para que sigas viniendo temprano a orar. Oramos por los nuevos, oramos para que más gente conozca el Evangelio. Y sinceramente yo quiero que muchos conozcan aquí en Yapel este Evangelio. El Evangelio revelado por Cristo en su palabra. Y nada más. El resto lo hace Dios. La vida espiritual de cada uno ciertamente depende ahí en parte en nosotros, en su esfuerzo, que usted se dedique a esto. Pero entrar al cielo es algo que Dios regala, es su gracia. Y si Él es bueno y ha sido bueno con nosotros, que es bueno, gracias a Dios. Solamente agradecer. Y pedir por otros para que siga este evangelio llegando a los oídos de los que lo necesitan, de los que están perdidos, los que tienen una vida destrozada por el pecado, por la maldad, porque el diablo hace estrago en nuestra sociedad por eso, porque no conocen a Dios. Pero si hemos recibido esto, bueno, sigamos predicando, sigamos haciendo lo que hacemos. Nosotros no podemos llegar a cambiar a las personas, eso lo hemos dicho. Lutero decía, el evangelio o la palabra puede llegar al oído de las personas. Esa es nuestra misión, llegar la información. Pero quien lleva de los oídos al corazón es Dios, el Espíritu Santo lo hace. Pero no nos cansemos de nuestra parte y consideremos a Dios justo siempre. Siempre hace las cosas con justicia, porque Él es el dueño de todas las cosas y lo decide hacer como a Él le parece. Y si hemos recibido el beneficio, no nos ensoberbezcamos, no creamos que somos mejores que otros. Agradezcamos y oremos porque otros también reciban lo mismo de parte de Dios. Porque eso es nuestra misión, para eso está la iglesia en la tierra. Y tenemos que vencer cualquier orgullo, cualquier discriminación de pensar que es mejor que otro, que yo soy más que otro en el cielo. Vamos a estar todos juntos y va a ser un gozo enorme. Y tenemos que seguir orando para que otros reciban lo mismo. Esa es nuestra responsabilidad. Dios nos ayude en esto. Oremos. Padre, te damos gracias por una vez más por tu palabra. Dios, si en algún momento nos hemos sentido contigo, entendiendo esta relación con el cielo diferente a lo que hoy día entendimos, perdónanos, Señor. A veces queremos poner algo nuestro para que tú nos lleves al cielo y sabemos que así no es, Señor. Queremos volver a insistir en que si tú eres bueno y tú nos das, no conforme a lo que merecemos, sino por regalo, entonces solamente debemos agradecer. No haber envidia, no haber molestia, Señor. Y si he sido escogido por ti y así mis hermanos, solamente darte las gracias y orar por otros, Señor. Inúndanos de este sentimiento, Señor. Inúndanos de este deseo de hacer grande tu nombre, de hacer bueno más y más a Dios con respecto a lo que piensan los demás. Y que tú sigas guiando a esta iglesia conforme a tu palabra. Que tu evangelio resplandezca, Señor. Que sea una luz en medio de la oscuridad que hoy día vemos. Y ayúdanos, Señor, a traer a muchos más a este lugar o a este evangelio para que tú, Señor, salves al que quieras. Seguimos haciendo nuestra labor, que es llamar, que es presentar y es orar por los que no te conocen, pero tú, Señor, sigues siendo misericordioso con Illapel, con esta tierra, con esta iglesia y con los que conocemos, Señor. Ayúdanos a conocerte más y profundizar en estos temas que a veces traen complicaciones. Pero, Señor, tú eres bueno y tú nos das respuesta a través de tus palabras. Que nos acordemos de ti, que entendamos, Señor, lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Y ayúdanos en todo momento a también tener una vida que hable de lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Le invito a ponerse de pie. El Salmo 63 dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, y todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Que este mensaje, esta palabra, le insta a usted a no vivir la vida cristiana como una competencia con otros, ni buscar ser más santo que el otro, ni buscar ser mejor, sino que pida una vida que nos inste a vivir una vida en devoción a Él, en profundo devoción, y podamos buscarle a Él más que cualquier cosa. Así como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así que nuestra alma anhele, busque la presencia del Señor. Amén. Temprano yo te buscaré, madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, Señor, nos ha sostenido, nos ha soportado, Señor. Me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Hoy te buscamos, Señor. Anhelamos ver tu rostro, Señor, en nuestras vidas. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, Señor, me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra
has sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Tú nos has sostenido, Señor. Nos has afirmado en tu gracia. Es tu amor, tu eterno amor, Señor, que nos permite seguir avanzando en la fe. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Tú nos has sostenido con tu diestra de poder. Siento un momento más. Mi fortaleza, esperanza, fiel.